Hola y bienvenido a este vídeo titulado Contenido mínimo de los proyectos de ejecución de naves industriales. Mi nombre es Javier Císcar y te voy a acompañar durante los próximos minutos. Cuando desarrollamos el proyecto de ejecución de una nave industrial, la primera parte consiste en la fase de diseño, cálculo y definición de elementos constructivos. Cuando todo este trabajo lo tenemos terminado, pasamos a la fase de redacción del documento proyecto. Este documento proyecto debe de contener todas las especificaciones y descripciones necesarias para una correcta ejecución, así como la verificación del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación. Por tanto, el objetivo de este vídeo es que seas capaz de establecer el contenido mínimo de un proyecto de ejecución de una nave industrial. Para ello vamos a prestar atención a lo que viene recogido en el anejo 1 de la primera parte del código técnico de la edificación. Antes de empezar, una idea clave. Sabemos que el Código Técnico de la Edificación fue aprobado por el Real Decreto 314 de 2006 y está compuesto por dos partes fundamentalmente. La primera parte recoge las disposiciones de carácter general, mientras que en la segunda parte se encuentran recogidos todos los documentos básicos que forman parte del Código Técnico de la Edificación. En esta primera parte, si nos vamos al anejo 1, encontraremos el contenido mínimo del proyecto exigido por el Código Técnico de la Edificación. El proyecto debe tener una estructura básica que se ajusta a la teoría clásica de proyecto y compuesta por los documentos memoria, planos, pliego de condiciones y mediciones y presupuesto. Vamos a ver con detalle cada uno de estos documentos. En primer lugar, la memoria. La memoria consta básicamente de tres partes. Una parte de memoria descriptiva, otra de memoria constructiva y otra de verificación del cumplimiento del código técnico de la edificación. Podemos complementarlo además con unos documentos específicos para verificar el cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones, así como los anejos a la memoria que sean necesarios. En cuanto a la memoria descriptiva, debe de contener en primer lugar la parte de información previa y agentes que intervienen en el desarrollo del proyecto, la descripción del proyecto entendiendo como la descripción general del edificio, descripción de su geometría y de otros parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto. En cuanto a las prestaciones, habrá que establecer las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y en cada una de sus dependencias, y así como los requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación. En cuanto a la memoria constructiva, debemos de hacer referencia a las condiciones del suelo sobre el que se va a edificar el edificio. Deberemos también de establecer los datos e hipótesis de partida para el cálculo del sistema estructural, tanto a nivel de cimentación, estructura portante como estructura horizontal. Definición constructiva de los elementos que componen la envolvente de la edificación, así como de los elementos de compartimentación que hubieran en el edificio. También los sistemas de acabado que se deban de verificar en cada uno de los paramentos de la nave industrial, en este caso, así como toda la descripción de las instalaciones que alberguen, en este caso, nuestra nave industrial, así como definición de elementos de equipamiento que sean necesarios. Con respecto a la parte de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, consiste básicamente en la verificación de todos y cada uno de los documentos que lo componen, es decir, documento básico de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, de utilización y accesibilidad, salubridad, protección contra el ruido y ahorro de energía. En el caso específico de naves industriales, debe recordar que existe una reglamentación específica para la verificación de las condiciones de incendio en establecimientos industriales. Como te decía anteriormente, podemos verificar también el cumplimiento de otros reglamentos, sobre todo siendo una nave industrial, aquellos que estén afectos a cuestiones en materia de seguridad industrial. Y en cuanto a los anejos a la memoria, debemos tener en cuenta que podemos adjuntar toda la información que os aparece ahí. Por ejemplo, datos sobre estudio geotécnico del suelo, del terreno en el que se va a ubicar la nave. Toda la parte de cálculo estructural podemos, por su extensión, dejarla aparte en un anexo a la memoria. Lo mismo con la parte de protección contra incendio y de instalaciones del edificio, así como cuestiones referentes a eficiencia energética, si se requiere estudio de impacto ambiental en función del tipo de actividad desarrollada en la nave.
el plan de control de calidad y el estudio de seguridad y salud, que podría ser un anejo a la memoria o incluso formar parte de un documento independiente. Con respecto a los planos, debemos adjuntar todos los planos que sean necesarios para la correcta definición de la obra. Planos de situación, plano de emplazamiento y verificación del cumplimiento de la normativa urbanística, un plano de urbanización que contemple tanto la parcela como la edificación en sí misma, todas las plantas generales que sean necesarias en función de las alturas que pueda tener la edificación, planos de cubiertas, alzados y secciones, todos los planos de estructura que se requieran. En el caso de una nave industrial, desde luego tendremos un plano de cimentación con elementos indicativos para poder replantear la edificación a la hora de construirla, planos de pórticos tipo, de estructura lateral, de estructura de cubierta, todos los planos de instalaciones que sean necesarios, así como planos de definición constructiva de detalles constructivos que se consideren necesarios o memorias gráficas como por ejemplo carpinterías o cerrajerías. Con respecto al pliego de condiciones, tendremos una primera parte de pliego de cláusulas administrativas generales, facultativas y económicas, incluso legales si así lo consideramos. Y en la parte de condiciones técnicas particulares, todas las prescripciones sobre los materiales a emplear en la ejecución de la obra, las prescripciones en cuanto a la ejecución de la obra y todas las prescripciones sobre verificaciones y pruebas de servicio que sean necesarias una vez el edificio esté terminado. El documento de mediciones y presupuesto lo podemos englobar en un único documento en el que tengamos, por supuesto, primero una parte de resumen por capítulos del presupuesto de la obra y luego desarrolladas todas y cada una de las partidas o unidades de obra que sean necesarias para la construcción total del edificio. Como conclusión, puedes consultar el anejo 1 de la parte 1 de disposiciones generales del Código Técnico de la Edificación para ampliar la información que te hemos presentado en este vídeo. Nada más, muchas gracias por tu atención.